Saludos, vamos a discutir la lección 1 que se llama la enseñanza de la lectoescritura a estudiantes excepcionales. Esta, esta presentación, en esta presentación vamos a estar hablando de una introducción del tema, vamos a estar hablando de diferentes definiciones de lo que es lectoescritura, van a ver cómo ha evolucionado el término a través del tiempo, los fundamentos de enseñanza presentes dentro de las metodologías de las enseñanzas de lectoescritura, un poco de historias, vamos a ver cómo se comportan las filosofías y las teorías dentro de la enseñanza de lectoescritura, algunas leyes y procedimientos que son importantes mencionar dentro de lo que es el tema de la educación especial y su relación con la lectoescritura. Vamos a estar mencionando también algunas disciplinas, ciencias y artes para el desarrollo de la lectoescritura, otras que están comenzando a desarrollarse, ¿verdad? Que están empezando a tener una presencia dentro del desarrollo, evolución, transformación de la enseñanza de la lectoescritura. Vamos a ver algunas investigaciones, otras perspectivas teológicas y metodológicas y al final una conclusión. Bien, dentro de este módulo, como les dije, vamos a estar viendo definiciones sobre del proceso de la lectoescritura desde la perspectiva de las poblaciones excepcionales. ¿Ok? Entonces ya lo explicamos. Miren aquí, tengo varias definiciones de lo que es lectoescritura y fíjense que aquí nos explica que en sus inicios la lectura se define como un proceso mecánico. Un proceso mecánico donde el estudiante tenía que aprenderse de memoria unos símbolos, aprendérselos de memoria para reconocer ese símbolo escrito y crear algún significado de él, ¿verdad? Y la escritura entonces era como la expresión mecánica de la palabra escrita, ¿ok? Aquí pues más adelante ustedes entenderán porque en comienzos esto, ¿verdad? Esto tiene una base bien conductista, este tipo de enseñanza de ver a la lectoescritura como un proceso mecánico, de aprendernos esos fonemas visualmente para después reproducirlos de forma escrita, de forma mecánica, pues era una visión un poco corta de todos los procesos que están involucrados en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura. Más adelante se empezó a redefinir como la lectoescritura como un proceso más allá de lo mecánico. Y aquí tuvimos un pequeño paso, ¿verdad? Un pequeño adelanto. Y dice, es un proceso que va más allá de lo mecánico y que involucra múltiples procesos y funciones a nivel cerebral. ¿Ven? Como aquí ya estamos pensando más en lo cognitivo. Aquí hay unos procesos que no son solamente de naturaleza motor, de naturaleza más conductual, sino de naturaleza cognitiva. ¿Ven? En décadas recientes, como indica aquí, se redefine como un proceso complejo y amplio que conlleva el reconocimiento del símbolo escrito para crear significados, que aquí entra la semántica, e interpretaciones de su significado, y la escritura como la expresión o producción real y concreta del texto escrito. Bien, estas definiciones salieron de estos lugares del International Reading Association. También existe una asociación puertorriqueña de la lectoescritura que se llama APULEC, ¿verdad? En reading.org pueden encontrar otras definiciones de lectoescritura, como la lectura y escritura son procesos simultáneos que dependen el uno del otro. Aunque ustedes no lo crean, en
hace muchos años se entendía de que eran dos procesos completamente separados y que no, ¿verdad? Que se podían aprender de forma separada, pero esto no es así. El aprendizaje de la lectura y escritura debe de darse a la misma vez, al unísono, en un contexto real y significativo para el estudiante. Por eso es que pasa de lectura y escritura a lectoescritura. Por eso es que ¿verdad? Cuando no, yo sé que las edades de todos nosotros van a diferir mucho, pero cuando yo estaba en escuela elemental no se escuchaba eso de lectoescritura. Era lectura y escritura, aprender a leer y escribir. Hoy día, ¿verdad? Una de las definiciones más recientes que tenemos es que nos dice que la lectoescritura se define como un proceso, escuchen, interactivo y multidimensional que conlleva la descripción de los grafemas del lenguaje escrito, sus claves lingüísticas, sintácticas y semánticas, las herramientas necesarias para confirmar, predecir, investigar, integrar y crear significados del contexto escrito y la comprensión en todas sus manifestaciones interpretativas. Así que nada más con conocer de que es un proceso interactivo, los niños tienen que para algo que les tenía que decir de antemano, es que para que un niño aprenda a leer y escribir es necesario de que ya el niño tenga una comprensión auditiva, que el niño hable, ¿verdad? Que el niño sea capaz de hablar para que tenga esta conciencia fonológica. Entonces, de esta manera, teniendo ya un proceso interactivo de hablar con otros niños, de hablar con sus padres, pues esto es una faceta multidimensional. Aquí se facilita grandemente los procesos de la adquisición y del aprendizaje de la lectoescritura. El proceso de hablar es un proceso innato y natural. Y ustedes dirán, sí, pero hay niños que no hablan por diferentes razones, que los dejaron en un bosque o por ejemplo que los dejaron prisioneros en un cuarto. Sí, eso se puede dar porque independientemente de que sea un proceso innato, ¿verdad? Para poder desarrollar su capacidad de hablar. Un niño que no tiene la capacidad de hablar, pues muy difícilmente puede adquirir las destrezas de leer y escribir porque son destrezas aprendidas. La lectoescritura, la lectura y escritura son invenciones humanas. A pesar de que el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicar a través de pictogramas, jeroglíficos, desde el hombre de las cavernas, siempre hemos tenido, ¿verdad?, esta tendencia a dejar nuestros pensamientos por escrito. Su aprendizaje no es algo natural, ¿okay? Es algo que aprendemos. Bien. Eh, Fundamentos de la enseñanza de la lectoescritura, poblaciones excepcionales, pues aquí vamos a estar viendo historia, filosofía, teorías, leyes y procedimientos y disciplinas que contribuyen. Me parece que esto ya se los expliqué. Y entonces, en términos de historia, en los años 50 y 60 comienza el inicio de la lectoescritura en Puerto Rico y se comenzó a trabajar el método fonético. Ustedes tienen que haber conocido la cartilla fonética. Eh, la cartilla fonética, mami, mi mamú, verdad, y creo que mencionaban también mi mamá me ama, yo amo a mi mamá. También mencionan el método global, pero no era un método muy, muy común. Se utilizaba más con estudiantes pues, a los que se les hacía trabajo, a los que se les daba trabajo aprender la lectoescritura a través del método fonético. El método fonético cae dentro de los métodos
sintéticos, ¿verdad? Eh, y el método global ya cae dentro de los métodos analíticos, y eso se lo voy a estar explicando más adelante, qué son los métodos sintéticos y los analíticos y cómo se diferencian. También nos dice que en el año 50 y 60 se implantó el método global de la doctora Ángeles Pastor con un libro que se llamaba A reír y a gozar. Y se crea en esos tiempos también, aunque no se ejecutaba, el programa de educación especial. El programa de educación especial, como ustedes saben, con el caso de la señora Rosa Lidia Vélez, no sé cuántos lo conocen, pues ¿verdad? Esto fue una lucha en tribunales para poder hacer funcionar esos programas de educación especial en la práctica en las escuelas de Puerto Rico. Y entonces en la actualidad tenemos avances metodológicos y tecnológicos, ¿verdad? Porque ahora con el uso de la tecnología hay muchas cosas aquí involucradas, hay cosas que nos preocupan, que me gustaría tener la oportunidad de discutir con ustedes. También el desarrollo del programa de educación especial vamos a decir, se fortaleció. Y entonces empezamos a hacer verdaderamente, a ejecutar estos programas educativos individualizados, estos PEI, de una forma más responsable, y así como llevar a cabo los acomodos razonables que nos piden dentro de estos PEIs. Dentro de las filosofías y teorías de la educación que están bien cercanamente relacionados a estos temas de la lectura y escritura, pues tenemos, ¿verdad?, corrientes filosóficas que dan énfasis al conocimiento, experimentación e individualidad de los estilos de aprender y enseñar. Como yo les había hablado hace unos minutos, el conductismo pues se utilizaba mucho para la enseñanza de destreza, para la enseñanza de cosas de conocimientos, ¿verdad? Motores, prácticos, y muchas veces nos estaban enseñando lectoescritura con unos fundamentos, con unas teorías, con unas bases conductistas. ¿Ok? La visión Montessori, ¿verdad? Que ustedes van a ver el método Montessori aquí en uno de los métodos que se va a mostrar en la clase. Habla de la enseñanza funcional e individualizada para poblaciones, ¿verdad?, tomando en consideración lo cognitivo o intelectual. También dentro de la enseñanza de la lectoescritura podemos hacer o tenemos que tener énfasis también en un aspecto cognitivo, ¿verdad? En el desarrollo cognitivo y del lenguaje para la construcción de significados del texto escrito, y aquí hay teóricos como Piaget, como Vygotsky. También tenemos a uno de los lingüistas más grandes de este siglo, que es Noam Chomsky, que él nos habla de la teoría del mecanismo interno innato para el desarrollo del lenguaje. Y la teoría de Noam Chomsky es bien interesante porque Chomsky nos habla de la capacidad innata, ¿verdad?, del mecanismo innato. Él hablaba de que los niños nacen con la capacidad, veía el cerebro del niño como un pequeño CPU con la capacidad de poder desarrollar cualquier lengua, ¿verdad? Solamente con un estímulo externo. ¿Ok? Y a pesar de que las teorías de Noam Chomsky al comienzo fueron debatidas y pues puestas hasta en ridículo, hoy día pues se le ha validado grandemente esta teoría de Noam Chomsky. Claro está, son muchos los teóricos que hablan de cómo se desarrolla el lenguaje en el niño. Y entonces están los que están por la vía conductista, por la vía cognitiva, por la vía social, y pues están también los que creen en Chomsky, pero verdaderamente cuando ustedes miran cada una de estas teorías, ustedes se van a dar cuenta de que todas y cada una tienen su parte importante en el desarrollo del habla del niño, ¿verdad? También aquí hay unos elementos como el constructivismo,
nosotros podemos crear nuestras clases de lectoescritura, ¿verdad? Con un enfoque constructivista para que el estudiante, pueda tener la capacidad cognitiva de crear cosas nuevas, de relacionar conocimientos. Es bien importante el constructivismo y lo vamos a ver bien de cerca en cada uno de los métodos que vamos a estar discutiendo. También cuando estamos hablando de diferentes tipos de métodos y más para poblaciones excepcionales, tenemos que hablar de la importancia de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Que es una teoría, la teoría de Howard Gardner. Y ahora con este aspecto que están ustedes trabajando en el Departamento de Educación, de la educación diferenciada, también tiene mucho que ver con esto de las inteligencias múltiples y obviamente la inteligencia emocional, la que es de Goldman, que fue un discípulo de Gardner y entonces estableció la importancia de que el aspecto emocional esté fortalecido para que haya un aprendizaje adecuado. Algunos de los métodos que vamos a presentar tienen un aspecto, pues por ejemplo recuerdo uno de ellos, que es del que menos tenemos información, que es el método Cueto, que aborda el aspecto emocional para darle seguridad al niño, ¿verdad? Estamos hablando de niños que tienen retos para el aprendizaje de la lectoescritura. Pero ese es uno de los métodos que más abunda sobre el aspecto emocional, ¿verdad? Del aspecto emocional para poder aprender adecuadamente la lectoescritura. A nosotros pues ya ha pasado mucho tiempo y a lo mejor ya muchos nos recuerdan. Por eso es que una de las preguntas que yo le puse en la tarea de esta lección es para tratar de remontarlos a ustedes a cuando aprendieron lectoescritura. Cuando aprendimos lectoescritura, leer y escribir, no era fácil. Eso no era nada fácil, aprenderse todas esas letras, aprender cómo suenan, aprender cómo interactúan, cómo combinarlas, cómo aprender a leer, no es algo que sea fácil, es algo complejo que cada niño va a necesitar algún tipo de ayuda, ¿verdad? En términos de los que necesiten algún tipo de refuerzo en el aprendizaje de la lectoescritura. Pero nos tenemos que recordar, esto no era nada fácil. ¿Okay? Algunas leyes federales y estatales y procedimientos, ¿verdad? Que tienen que ver con las leyes de educación especial y aquí simplemente es para mencionársela la ley ADA, la ley de derechos civiles para americanos con impedimentos, que esa es la ADA. También la Ley Pública 238 del 2004, la Carta de Derechos Civiles de las Personas con Impedimento, la Ley 51, que es la ley estatal que habla sobre los derechos de las personas con impedimentos, ¿verdad? Es como si fuera la Ley IDEIA de Puerto Rico, la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimento, la Ley Pública 108, que esta es la IDEIA, Individuals with Disabilities Education Improvement Act, el Acta para la Educación y Mejoramiento de las Personas con Necesidades Especiales. Ahí está la No Child Left Behind, pero sabemos que esa fue sustituida con la ESA, Every Student Succeeds Act, y la ley ATA, la de asistencia, la de tecnología asistiva. ¿Verdad? Y repasando los 7 derechos garantizados que tienen los estudiantes de educación especial para cumplir con la ley IDEIA, ¿verdad? Lo de cero rechazo, una educación pública gratuita apropiada, no discriminatoria, y aquí la clave es la palabra apropiada, porque la palabra apropiada es la que garantiza los servicios especiales para esos niños de educación especial, para que esos servicios hagan que ese estudiante llegue, ¿verdad? No se queda atrás. La participación de los padres que está garantizada en todo y cada uno de los procesos de los programas de educación especial. Las garantías procesales, el programa educativo individualizado, el PEI,
el compromiso con ese ambiente, con esa educación en un ambiente o en una ubicación menos restrictiva, que eso lo que quiere decir es que el Departamento de Educación ¿verdad? O el colegio tiene que ubicar a ese estudiante en el lugar menos restrictivo, en la sala regular de clase. Tenemos que hacer la inclusión algo posible y otros servicios pues relacionados. Otras ramas del saber que están entrando con fuerza a contribuir en el desarrollo de la lectoescritura llevan, ¿verdad? Hace poco tiempo, ¿verdad? Están trayendo un enfoque más multidisciplinario, transdisciplinario, para facilitar el entender, porque a algunos niños se les facilita el desarrollo de estos procesos de la lectoescritura y a otros niños no. Así que estos procesos de colaboración y consulta entre distintas ramas de los profesionales pueden hacer mucho bien para el desarrollo y la enseñanza de la lectoescritura. ¿Qué áreas pueden ser? Pues miren, aquí estamos hablando de médicos generales, aquí estamos hablando de neurólogos, aquí estamos hablando de psicólogos del desarrollo, del aprendizaje, neuropsicología. Ahora con todo esto de las neurociencias y la neuroeducación, estamos entendiendo cómo funciona el cerebro en acción de acomodar la forma en que enseñamos en funcionamiento de cómo el cerebro aprende. Eso es una cosa bien fascinante. También las áreas terapéuticas como, ¿verdad? La patología del habla, la terapia física ocupacional, la musicoterapia, la arteterapia y muchos tipos de terapia, acuaterapia, hasta esa escuché hace un tiempo y creo que los estudiantes mejoran grandemente en muchos aspectos, incluyendo en el aspecto del habla, del lenguaje. Cuando mejora el habla va a mejorar, ¿verdad? La capacidad para el aprendizaje de leer y escribir. También la lingüística, estamos entrando muchos lingüistas a tratar de aportar nuestra parte en estos grandes aspectos de cómo ayudar a estos niños a entender, ¿verdad? En términos de poder identificar si hay algún problema a nivel sintáctico, semántico, pragmático, fonológico, que tenga que ver con el funcionamiento del estudiante a nivel, ¿verdad? De fisiológico, ¿verdad? Algunas veces tenemos niños que no aprenden a hablar y sus problemas son porque o no escuchan bien, o tienen problemas de respiración, o tienen problemas visuales. Todo esto lo tenemos que trabajar de forma conjunta con los padres, los maestros, ¿verdad? Es una colaboración, pero siempre que el maestro tenga la capacidad de hacer unas observaciones adecuadas, robustas, puede indagar y llegar más allá, porque ¿cuánto tiempo lo ve el terapista, el patólogo del habla? Muy poco tiempo. Muchas veces se llegan a unos diagnósticos acertados para poder ayudar a esos estudiantes cuando el maestro conoce un poco, sobre estos procesos a nivel de semántica, sintáctica, fonología, para tratar de identificar qué fonemas no puede decir, a ver si tiene problemas con las oclusivas, tiene problemas con los fonemas velares, con los fonemas laterales, y así podemos identificar de una forma más acertada para ayudar a ese estudiante. ¿Okay? Así que estamos hablando de que estamos entrando en otras ramas para poder ayudar y ser más explícitos, llegar más a la raya, llegar más profundamente a cuál es la necesidad de ese estudiante. Aquí tenemos algunos grandes filósofos. Este señor que ven aquí, Jean Gaspard Itard, fue el psicólogo del caso del niño Víctor, el que le decían el niño salvaje. Este señor fue el que recogió a un niño que el gobierno de Francia hace mucho tiempo, a principios de siglo, lo encontraron en un bosque porque los padres pues aparentemente lo abandonaron en un bosque.
y ese niño no era capaz de caminar erguido, no hablaba, no tenía, pues se crió, se desarrolló como otro animalito del bosque. A este señor, Jean Gasparitar, se le ocurrió cobijar al niño y el gobierno se lo entregó y él, pues, si ven la película a lo mejor se van a espantar porque hacía unos experimentos con Víctor que algunos eran un poco desagradables porque pues no existía nada de los derechos, ¿verdad? De la protección para hacer investigaciones con seres humanos, eso no existía, esto fue antes de los nazis, antes de esa guerra mundial donde a partir de esa guerra fue que se empezaron a hacer todas estas restricciones en términos de las investigaciones con seres humanos. Pues Jean Gaspar hizo lo que quiso con el niño Víctor y él a estos niños en esa época, niños que pues a lo mejor tenían un grado de discapacidad intelectual leve, moderada, a estos niños se les ubicaban en manicomios, ¿verdad? Pero entonces llegó este señor Jean Gasparitar y dijo, esperen un momento, estamos colocando a estos niños en estos centros, en estos manicomios, estos niños son capaces de leer, son capaces de aprender. Y por allá, pues entonces llegó Piaget, que se le ocurrió hacer algo maravilloso, que fue que Piaget desarrolló unas etapas en términos del desarrollo cognitivo del niño y las enmarcó en función de unas etapas. Y dijo, pues en esta etapa, pues el niño debe hacer esto, debe ser capaz de hacer esto otro, debe ser capaz de gatear, debe ser capaz de caminar, debe ser capaz de balbucear y así. Y entonces ahí llega Montessori y dice, pues entonces yo voy a trabajar, si estos niños, Jean Gasparitar está diciendo que son capaces de aprender, yo voy a tomar las etapas del desarrollo de Piaget y voy a enmarcar las metodologías enmarcadas en esa etapa del desarrollo para ver si esto hace sentido. Y los logros, ustedes conocen que los logros de Montessori fueron extraordinarios. ¿Okay? Así que estas personas hicieron un antes y un después en términos ¿verdad? De las poblaciones excepcionales y de las oportunidades que tienen hoy día para incluirse, ¿verdad? Con el derecho a una educación apropiada. También tenemos a Vygotsky, ¿verdad? Que también de la teoría próxima del desarrollo y su relación con el ambiente, con la cultura, con el pensamiento, con el lenguaje. Y pues al final pues todo tenía, de alguna forma todo tenía que ver y todo era importante en el desarrollo del lenguaje de los niños. Aquí tenemos a Dewey y la aportación grandísima de Dewey es que Dewey pudo añadir el componente de la práctica que en un inicio pues se veía como un asunto meramente, ¿verdad? Que respondía a las teorías conductistas. Mucha gente no lo veía con buenos ojos. En los 90 todo lo que era con una base conductista era algo pues señalado. Y esta teoría del learning by doing, del aprender haciendo de Dewey, la adoptaron muchas áreas técnicas y vocacionales, pero en realidad es muy importante y de mucha aplicación en otras áreas como la biología, la química, la ingeniería. Para cualquier rama del saber, el componente de la práctica, experimentación e investigación que nos trajo John Dewey es muy, pero muy importante e inclusive en el desarrollo de la lectoescritura. Por aquí también tenemos a Helen Keller, que creó las bases del método de comunicación y lectura Braille. Eso lo puse por ahí para que lo tuvieran porque es muy importante. Ahí tengo por aquí otra vez a Chomsky, que habla de la teoría del mecanismo interno e innato sobre el aprendizaje del habla y del lenguaje. Él decía que nacemos con ese chip. Y pues ese chip se activa cuando el niño tiene interacción con el mundo exterior.
O sea que entonces lo que dice por acá Vygotsky, él dice sí, y tiene que tener una conexión con el ambiente para que este mecanismo interno innato se active. ¿Okay? Así que ninguno tenía la verdad completa, sino que nos dimos cuenta de que todo estaba como que de la mano. Ausubel, por su parte, nos adentró dentro del mundo del aprendizaje significativo. Esto es bien importante en la lectoescritura. El aprendizaje significativo porque nos trae el contexto de la verdad, de que se enmarque ese aprendizaje en unos contextos significativos para el estudiante, ¿verdad? Que sean, como decía Paulo Freire, procesos de reflexión, transformación y acción, en términos de que eso que está pasando nos tenga un significado propio para las personas que están aprendiendo. Bien importante eso del aprendizaje significativo de Ausubel. También tengo por acá a Vygotsky, ¿verdad? La teoría sociolingüística. Ese, como les estaba diciendo, eso fue del año 72. Él fue el que nos dijo los estudiantes necesitaban, ¿verdad? Este input del ambiente para poder desarrollar su capacidad del lenguaje, ¿verdad? Y también tenemos a Kenneth Goodman Smith, también de la época de los 70, parece que todos los grandes teóricos se nos quedaron por allá. De los que están vivos, Noam Chomsky está vivo, lo pueden buscar por internet, algunas veces contesta emails y todo. El problema con Chomsky es que Chomsky ahora se metió a la política. El lingüista más grande de este siglo se nos ha metido a la política y nos ha dejado de escribir y de producir escritos en el área de la lingüística. Así que pues estas son cosas de la vida. ¿Okay? Aquí pues por ejemplo Luis Colón también dice que plantea que el aprendizaje en el ser humano ocurre como un proceso intuitivo que resulta en una necesidad biológica e innata. Se parece un poco a lo que expresa Chomsky, ¿verdad? Que también se parece un poco a lo que dicen en el método Cueto. El aprendizaje ocurre como un proceso interactivo de varias fuentes y funciones a nivel cerebral. Define Luis Colón la lectoescritura como un proceso cerebral que requiere de la creación, implantación y desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje apropiadas, ¿verdad? En términos de que sean apropiadas, significativas para el cerebro. ¿Okay? Estas experiencias de aprendizaje que inducen a la formación o creación de nuevas conexiones neuronales en el cerebro que permiten espacios para almacenar nueva información procesada que permitirá la construcción y reconstrucción de nuevos conocimientos y experiencias de enseñanza y aprendizaje. Se me parece un poco a las enseñanzas de Ausubel. Entonces, él habla de actividades de naturaleza, pues, por ejemplo, él nos menciona que la capacidad, ¿verdad?, de leer y escribir, que es algo innato. Pues hay otros que dicen que no, pero para que ustedes vean que no siempre pues van a estar de acuerdo todos estos teóricos, ¿verdad? Algunas de las actividades también él habla de cortar, colorear, trazar, pegar, subrayar, dibujar. Todo eso es bien importante. Aquí tenemos, ¿verdad?, sobre los hallazgos de las neurociencias y su aplicabilidad a la sala de clases, teoría y práctica, este pedacito del doctor Héctor Joel Álvarez, que indica que para lograr un aprendizaje total o apropiado para el cerebro se necesita crear un ambiente en la sala de clases que integre materiales adecuados, un currículo bien diseñado, actividades, una planta física adecuada. Dice que el aprendizaje individual o personal que incluye la atención, que haya motivación, capacidad para crear memorias y experiencias acumuladas y la comunicación. Los neurocientíficos nos hablan mucho de lo de crear memorias y experiencias y nos hablan mucho de la capacidad de la motivación.
nos habla mucho de que tenemos que aprender con alegría para crear experiencias y crear para que se nos queden en, ¿verdad? Que se ubique en una parte del cerebro que va a quedar resguardada. ¿Ok? Dice que el entorno social que abarca a los compañeros de clase, maestros, comunidad escolar y otros aspectos apuntan hacia la diversidad humana y los múltiples factores considerados previamente y otros que interactúan entre sí. ¿Ok? Déjenme ver por acá qué más tenemos. Los últimos hallazgos e investigaciones en el área de la lectoescritura apuntan a la diversidad humana y múltiples factores. ¿Okay? Nos hablan de los procesamientos del lenguaje y sus diversas manifestaciones en los seres humanos, los contextos socioculturales en que ocurren los procesos y las prácticas de la lectoescritura, el desarrollo de la literacia o alfabetización, la comprensión de los múltiples y dimensionales tipos de textos y su significado, las respuestas del lector a estos, estrategias metacognitivas que son utilizadas por los lectores para construir y reconstruir significado, la cognición, la aptitud, las transacciones y actitudes hacia la lectoescritura y todas sus manifestaciones teóricas y metodológicas. Bien, y entonces por aquí habla un poco de qué es neurodiversidad y aquí vamos a citar al doctor Thomas Armstrong en su libro de las inteligencias múltiples en el salón de clase que aplica la teoría de Howard Gardner a la educación especial y señala que todo ser humano, independientemente de su diversidad interna y externa o como se le conoce ahora, neurodiversidad, posee una o más de las inteligencias múltiples que Gardner identifica en su teoría. Señala que la educación especial se encuentra en un proceso de cambio de paradigmas, de déficit y de origen médico, en el que todo se diagnostica y se trata como una enfermedad, a uno de crecimiento y desarrollo en el cual todo se contextualiza en las potencialidades y necesidades del estudiante, del educando, y en el cual se destacan todas las capacidades, buscar todas esas capacidades y talentos en lugar de donde están las desventajas y las condiciones. Estamos hablando de un reenfoque, de no tener que estar diagnosticando, de no tener que estar señalando cualquier condición de un estudiante como una enfermedad, sino de enfocarnos en sus potencialidades y necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, el autor identifica a un estudiante con la condición de problemas específicos de aprendizaje en el área de lectura, dislexia, y que muchas veces estos estudiantes con dislexia pues también tienen problemas de escritura que se llama disgrafia y algunos también se les complica con discalculia, que son los problemas con las matemáticas. Dice, como uno capaz de tener 3 o más de las inteligencias que se encuentran contempladas en la teoría de Gardner. Es bien interesante este ejemplo que nos presenta el autor, porque ustedes ven de que están en 3 áreas dentro de la teoría de inteligencias múltiples, donde un solo niño, ¿verdad?, puede estar teniendo problemas en esas 3 dimensiones y a lo mejor en otra dimensión de las inteligencias múltiples, pues una persona, vemos muchos atletas, cantantes. Hace poco escuché en una entrevista a Olga Tañón que estaba viendo un documental sobre dislexia de adulta y ella dice, oye, pero es que yo tenía eso, ahora yo sé que eso es una condición, ahora yo sé que eso era lo que no me permitía a mí leer bien, salir bien en la escuela. Es triste de que una persona adulta se dé cuenta de algo ya después de que salió de la escuela y que nadie tuvo la oportunidad de poderla diagnosticar, de poderla ayudar. Muchos estudiantes pues simplemente dicen, pues no tengo las capacidades. Pero si se le hubiera dado a tiempo las ayudas necesarias, pues
no me atrevo a decir, ¿verdad? En términos de un estudiante que no es diagnosticado con dislexia, hasta dónde puede haber cambiado el futuro de una persona en ese aspecto. ¿Ok? Así que nosotros, esto es una antesala. En la próxima lección vamos a estar hablando del avalúo de la lectoescritura, pero esto es una antesala al tema del desarrollo de la lectoescritura con un enfoque un poco teórico. Dice que, en resumen, la selección de metodologías específicas para la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura para estudiantes excepcionales no depende de una clasificación genérica de cuáles métodos son generales, específicos o combinados, sino de una minuciosa y profunda determinación de sus potencialidades, sus necesidades, y de esto dependerá las metodologías que vamos a utilizar y los contextos a implantarse y desarrollarse. Una pregunta que me hacen mucho es, profesora, ¿cuál es la metodología más efectiva para la población excepcional para enseñarles a leer y escribir? Pero es que esa pregunta es muy difícil de contestar porque depende de la población. Y yo puedo tener un método que me sea efectivo este año y después la configuración y el perfil de mis estudiantes el próximo año haga que yo tenga que utilizar otros métodos, otros enfoques, muchas veces un método ecléctico, ¿verdad? Que dentro de todo lo que hay, una de mis metas con este curso es que ustedes puedan saber lo que hay disponible para trabajar con cada una de las necesidades de los estudiantes y que ustedes mismos hagan la receta, de que ustedes mismos hagan el enfoque, esa educación diferenciada para atender de forma más directa y adecuada a esos estudiantes según sus necesidades específicas. Muy bien. Hasta aquí queda este módulo. Yo les voy a colocar la tarea de este módulo. Ya la verán en el momento en que estoy haciendo esta grabación. No está, pero les voy a adelantar las 4 preguntas que van a contestar de esta lección 1. Van a ser 4 preguntas, ¿verdad? La primera pregunta va a ser que brinde su propia definición de lectoescritura. ¿Qué es para usted la lectoescritura? La segunda pregunta, ¿qué procesos están involucrados en el aprendizaje de la lectoescritura? ¿Ok? ¿Qué procesos? 3. ¿Qué filosofías entiendes que han influenciado la enseñanza de la lectoescritura en Puerto Rico? Eso en base de su experiencia. Recuerden que estuvimos hablando aquí de unas teorías cognitivas, conductistas, sociales. Y la última pregunta, brinda un ejemplo metodológico que represente su experiencia aprendiendo a leer y escribir. Puede ser con una anécdota, puede ser un ejemplo. ¿Cómo le enseñaban a ustedes lectoescritura? ¿Qué ustedes recuerdan? Esa es la pregunta número 4. En este formulario van a tener en la lección 1 un documento que se llama Formulario de Instrucciones de la lección 1. Ustedes lo van a buscar y ahí es que van a estar las 4 preguntas. Las pueden contestar ahí mismo y en la parte de abajo van a tener la rúbrica. Tiene un valor de 5 puntos. Bien, les recuerdo que voy a crear un enlace recurrente para conectarnos los viernes por Teams. Yo hice un equipo, yo espero que estén todos. Para las personas, ¿verdad? Como este módulo abre el 1 de abril, pues entonces cerraría el otro lunes, que no veo bien cuál es la fecha, el lunes de la semana que viene. Y entonces podríamos reunirnos un momento el viernes, lo que necesiten, pues que me quieran conocer o que pues quieran hacerme una pregunta sobre la tarea o sobre el módulo. Una cosa bien importante es que, como dicen los objetivos de esta lección 1, también les voy a colocar los estándares y expectativas
del español del Departamento de Educación lo voy a colocar ahí como uno de los documentos que van a tener para lectura. ¿Ok? Así que me voy despidiendo. Espero que tengan mucho éxito con este primer módulo que va a estar disponible a partir del 1 de abril. Mucho éxito.